Bueno, si os parece, arrancamos ya la jornada de trabajo. Preparad boli, tablet, ordenador, lo que tengáis, porque os recuerdo que tenemos que rellenar ese documento, ese cuaderno en blanco imaginario que os hemos presentado al inicio de este congreso. Bueno, empezamos con una primera mesa redonda en la que vamos a hablar de las tendencias y de las perspectivas del mercado del alquiler en nuestro país. Lo hemos visto hace un momento, 2023 está siendo un año marcado por dos cosas. En primer lugar, por la inflación, por los precios, y en segundo lugar, por la nueva ley de vivienda. Y todo esto se traduce en un clima de enorme incertidumbre y un clima de constante inestabilidad para los propietarios. Claro, todo esto tiene consecuencias directas en los inquilinos. Hay escasez de pisos, lo comentábamos antes, en las principales ciudades del país y tienen pues, dificultades, ¿no?, para acceder a una vivienda. Así que vamos a analizar todos estos datos y vamos a ver por dónde va a ir la cosa de la mano de María Matos, es directora de estudios de Fotocasa, Alejandro Aguirre de Cárcer, que es CEO de Brainsre y modera una compañera de profesión, experta en economía y sobre todo en el sector inmobiliario. Susana Burgos, adelante. Gracias. Muy buenos días, Santi. Buenos días a todos. Adelante, que vengan los dos invitados. Es un auténtico placer asistir a este primer Congreso Nacional del Alquiler, organizado por FINAER, y a esta primera mesa redonda. Nos encanta, ¿verdad?, a los tres, estar inaugurando ya la parte de trabajo, ¿no?, la parte de remangarnos, como se suele decir. Y esta primera mesa de trabajo se titula Tendencias y perspectivas del mercado de alquiler, así como para empezar, ¿no? Luego la siguiente, aprovecharemos ya para avanzar, que la siguiente es la de marco regulatorio, pero en esta tienen la responsabilidad Alejandro y María, pues de poner las fichas sobre el tablero, ¿no? Y porque la moderadora tiene que situar un poquito el tema, pues diré que por el lado del propietario estamos en un momento que os voy a contar a vosotros, que sabéis de esto un montón, ¿verdad? Estamos en un momento en el que la inseguridad jurídica y la incertidumbre pues hacen que la contracción de la demanda sea una realidad y no sepamos bien cuándo va a concluir, ¿no? Y luego, por el otro lado, por el lado del inquilino, pues es complicado entender cómo con unos tipos de interés que se nos han puesto en el 4,5% prácticamente de la noche a la mañana, los precios siguen en máximos en muchas capitales de provincia. Decía Idealista, en 21 capitales de provincia, ¿no?, estos días atrás. Así que, bueno, pues con un poco esta pequeña introducción y este escenario, pues saludo oficialmente, aunque lo ha hecho el presentador, que es magnífico. Saludo a Alejandro Aguirre, que es el CEO de Brainsre. Todo el mundo sabe qué es Brainsre, pero por si acaso, bueno, pues diremos que es la plataforma de Big Data inmobiliaria, que es al lugar que todos acudimos, Alejandro, cuando necesitamos datos de precios, de rentabilidades, de inmuebles, pues de uso residencial, de uso de oficinas, de logística. Así que es un gusto tenerte aquí para hablar de datos, claro, de lo tuyo. Muchísimas gracias. Y está también con nosotros María Matos, que es la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, que Fotocasa he estado buscando cuándo se fundó, porque yo sé que Fotocasa tiene muchos años, es el portal inmobiliario de referencia, María, pero claro, es que lleváis 24 años. El año que viene vamos a celebrar por todo lo alto nuestro aniversario. ¡Qué barbaridad! Cuarto de siglo, y eso, claro que sí, hay que celebrarlo. Ayudando a millones de españoles pues, a encontrar su vivienda, a encontrar su casa, ¿no? Empezamos por el lado de la demanda, ¿os parece, Alejandro y María? ¿Cómo? No sé si he utilizado yo, pero vamos, lo tenía en mente. Estamos en un escenario diabólico, ¿no? Por estas pinceladitas que daba yo al principio. No exagero, esto es... ¿Pensabais que podíamos llegar a este punto? ¿Es un escenario realmente tan pernicioso y tan complejo? ¿Empieza María? Perfecto. Pues te voy a tomar la palabra. Escenario pernicioso. Nosotros consideramos que estamos atravesando, o el mercado de alquiler, mejor dicho, está atravesando uno de sus momentos más complicados, en el que las dos partes fundamentales que lo conforman están cada vez más distanciadas. El 80%
está conformado por inquilinos, por demanda, y tan solo un 16% por propietarios. Por lo tanto, eso nos da una idea del gran desequilibrio que hay entre demanda y oferta y, por lo tanto, tenemos un fuerte tensionamiento de los precios. A partir de ahí, vemos que los índices de inaccesibilidad a la vivienda están en las cotas más altas de los últimos 15 años. El esfuerzo salarial que los ciudadanos tienen que realizar para acceder o para hacer frente a su vivienda en alquiler están en índices muy alejados de lo que los organismos de control oficiales están recomendando. Nosotros estimamos que el esfuerzo salarial que un ciudadano medio tiene que realizar es del 43%, pero en ciudades más demandadas, tensionadas, se eleva al 60%. Y para hablar de la demanda tendríamos que preguntarnos quién la conforma. Nosotros estimamos o realizamos un perfil que nos dice que en el 60% de los casos estamos hablando de mujeres con un perfil socioeconómico medio, ya que sus ingresos oscilan entre los 1.000 a 1.500 euros, y son jóvenes, tienen 29 años y precisamente esa edad ha aumentado en 3 años en el último ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos detectando cómo hay una franja de edad, sobre todo de los jóvenes más jóvenes, que están dejando de alguna manera de interactuar con el mercado del arrendamiento. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues la compacidad del mercado, los precios altos, la poca rotación, la escasez de oferta, el estado de las viviendas, todos esos factores en medio de un cóctel lo que hacen es expulsar de alguna manera a esta franja de edad y, por lo tanto, estamos viendo cómo se está retrayendo, está disminuyendo la demanda de alquiler con respecto a años anteriores. Puede ser algo puntual, de hecho, nosotros esperábamos que, debido a la subida de los tipos de interés que has nombrado, ese encarecimiento de la compra, viésemos cómo esa demanda de compra frustrada se refugiase en el mercado del alquiler, pero todavía no lo estamos notando. Lo que sí notamos es que los precios están tan altos que sí que es lo que está haciendo que ese muro con el que se están encontrando, sobre todo los colectivos más vulnerables, está haciendo que no puedan avanzar. Por lo tanto, lo que está haciendo la demanda en estos momentos, sobre todo la demanda joven, esa renta más baja, es entrar en el mercado, busca, no encuentra lo que quiere y se va. Qué frustrante eso, ¿no, Alejandro? Claro, es que... Sí, a ver, a mí me gustaría... Buscar y no encontrar es... Y con una decisión tan importante, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo comprar o alquilar cualquier tipo de bien que la vivienda. Estoy diciendo algo de perogrullo, ¿no? ¿Estamos en eso? Sí, a ver, a mí me gustaría también enfocarlo, porque para esto siempre hay dos caras de la moneda, La inversión, ¿no? claro, también. El arrendatario y el arrendador. Entonces, obviamente eso es un lado, y qué es lo que está pasando por el otro lado, ¿no? Ahí sí que creo que la demanda para invertir en inmuebles y tenerlos patrimoniales en arrendamiento sigue siendo una cosa muy potente. Al final, la realidad macroeconómica, y no solo para este año, para los siguientes 10 años, ya hemos oído antes números, ¿no? Se necesitan 170.000 viviendas o 200.000 viviendas nuevas al año, solo se construyen 100, y si vamos a sitios como Madrid, ciudad, pues se necesitan 70 y solo se construyen 20. Entonces, aunque a corto plazo podamos ver algunos de estos desequilibrios, la realidad es que cualquier inversor, fondo o pequeño patrimonialista o una persona que tenga un piso sabe que a largo plazo este mercado tiene mucho sentido, ¿no? La realidad va a estar ahí. Cada vez más, España era un poco de los casos más excepcionales, que había mucho propietario y poco inquilino. Esto es una tendencia que obviamente en general en todo, ya la gente no compra coches, no compra muchas cosas, las cosas se alquilan y te da mucho más flexibilidad en tu vida. Entonces esa tendencia va a seguir y va a seguir a largo plazo. Entonces, demanda por parte de gente para buscar esas oportunidades va a seguir existiendo y solo va a crecer. Otra cosa será el punto coyuntural, si los problemas jurídicos, legales, todas otras cosas lo permiten o lo hacen más interesante, o al final la gente busque sus triquiñuelas, sus otras formas de entrar en este mercado. Pero la realidad es que todo el mundo sabe que ahora mismo el residencial o el living, que también se está poniendo de moda, porque las alternativas que ahora hablaremos de soluciones de oferta, todo el mundo quiere estar detrás de ahí. Igual que la gente igual les asusta bastante más los centros comerciales o las oficinas, el residencial a largo plazo
no, es muy difícil equivocarte invirtiendo ahí. De rentabilidades, Alejandro, ¿hablamos entre el 5 y el 7% o...? A ver, aquí todo depende. Sí, claro, pero bueno, la media más o menos está en eso, hablando de residencial, ¿eh? Sí, a ver, aquí, ¿qué es lo que pasa? Un particular puede comprar un piso y ponerlo en alquiler. Incluso en grandes ciudades, o sea, incluso en sitios como Madrid, puedes estar hablando de rentabilidades brutas del 7%, en zonas de M30, M40, o sea, números muy, muy elevados. Sí, sí. ¿Qué es la realidad? Que luego hay un montón de costes. Cuando lo gestionas tú, pues asumes esos costes tú y realmente no los estás descontando bien de las cosas. Cuando lo hace una empresa, pues una Socimi o demás, el tema fiscal no está muy bien optimizado. El IVA no se puede repercutir porque no cobras IVA cuando alquilas, entonces no lo puedes pagar y hay bastante leakage, ¿no?, que se llama. Entonces, llegas a unas rentabilidades netas que están más bien en torno a los 3-4%. ¿Qué es lo que pasa? Que eso antes sonaba muy bien, pero ahora que estamos hablando que los bonos te pagan 3,8, estaba ayer el 6 meses español, ¿verdad? O el dinero en Estados Unidos, pues no es tan atractivo esa inversión y obviamente los OCIMIs que cotizan pues ya no están con esos descuentos de esos yields, esas capitalizaciones que había hace unos años, están pidiendo más. Entonces, eso ha parado un poco esa inversión institucional. Pero sigue siendo una gran oportunidad para inversores particulares, family offices, otro segmento que igual antes no podía meterse en este negocio. María Matos, ibas a decir algo cuando le he preguntado por las rentabilidades a tu compañero. Yo creo que ibas a recoger el guante quizá de las soluciones desde el punto de vista de las alternativas, ¿no? El living, el housing living, todo. Sí, iba a comentar un punto que nos parece muy interesante, que también estamos detectando en Fotocasa, y es que ya no solo las principales capitales de provincia están siendo foco de los grandes inversores. Nosotros hemos hecho un análisis de la demanda relativa, hemos cogido como ejemplo Madrid y Barcelona, y vemos que todo el área metropolitana de esa grande urbe, por ejemplo en Madrid podría ser Torrejón de Ardoz, Leganés, Parla, Fuenlabrada, está teniendo una demanda todavía más fuerte que la propia ciudad de Madrid. En Barcelona pasa lo mismo, Santa Coloma, Hospitalet, también Badalona, es decir, están teniendo esas ciudades de la periferia, por decirlo así, una demanda mucho más fuerte que la propia ciudad de Barcelona. Eso hace unos años era impensable, Exacto. Es un fenómeno nuevo, ¿eh? Y esto se está repitiendo también en las ciudades que son foco por el alto precio también de los alquileres, la alta rentabilidad, como son pues, San Sebastián, Las Palmas, La Palma, Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, Málaga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya no solo estamos viendo como el foco que teníamos hace años solamente eran las grandes urbes, sino que cada vez se está ampliando hacia esa área metropolitana, en primer lugar, porque la demanda está siendo expulsada, entonces están buscando también vivienda en esas zonas donde el precio del alquiler es más asequible y, por lo tanto, el precio de compra también es mucho más asequible para que la rentabilidad sea mayor. Claro. La seguridad jurídica fundamental, que es un tema que absolutamente ineludible, ¿no? Si hablamos tanto de compraventa como de alquiler, pero estamos en el primer Congreso Nacional de Alquiler y sabemos que la Ley de Vivienda ha complicado o está complicando mucho las cosas. Me gustaría que siguiéramos con ese punto, Alejandro. Tenemos aquí, en modo discoteca. Tenemos aquí un poco de marchas, sí. Pero bueno, eso por la mañana no está mal, ¿eh? Sí, a ver si los compañeros de iluminación, pero bueno, esto es para que eso, mira, ahora. Por Muchas suerte, gracias. no soy Pero vamos, epiléptico. viene bien darle ritmo a la mesa, ¿eh? aunque estáis contando cosas interesantísimas. No creo que nadie se nos estuviera aburriendo, ni mucho menos. Sí, a ver, Ley de vivienda, Alejandro. Está claro que al final, lo que comentábamos, ¿no? Al final los inversores ven que esto es una inversión a largo plazo que tiene mucha seguridad. Sus preocupaciones obviamente vienen por eso, por temas jurídicos. No tanto, o sea, que no es malo que haya una ley de la vivienda, no es malo que ciertas cosas se regulen. El problema es el cambio. Al final tú cuando haces una inversión de este estilo, estamos hablando en arrendamientos, esto, pues 10 años mínimo, ¿no? Porque al final la gente quiere estar viviendo en esa casa durante un tiempo. Entonces, si tú vas a tener que cambiar cada 3 años tu plan de negocio, pues eso supone problemas, y especialmente ahora con los tipos altos, porque la financiación no te permite igual ese juego que tenías antes. Entonces, regulación,
no es mala. Al final yo creo que lo que busca la gente es tener una idea clara. Si ellos saben a lo que atenerse y dicen, oye, pues yo hago mis números y los números son los números. A nadie le vas a obligar a hacer algo que no quiere. No le puedes obligar a alguien a perder dinero todavía. Pero, ¿qué es lo que veremos mientras tanto? Pues la gente está empezando a buscar cosas distintas. Oye, ¿por qué existe de repente un crecimiento, un boom de alquiler, como habéis notado vosotros en Fotocasa, de habitaciones, alquiler de habitaciones, co-living, desarrollos de residenciales en suelos terciarios? Porque al final son las soluciones que busca el mercado a este problema. Oye, ante la duda, si esto me supone un riesgo adicional que no sé cómo meter en el precio, pues me voy a otros sitios que me dan cierta seguridad, aunque sinceramente no es la solución óptima para nadie. Estoy pensando, por ejemplo, en las residencias de estudiantes, ¿no? Que es como el activo de moda, que esto lo descubrieron en Estados Unidos hace mucho, ¿eh? Que lleva de moda mucho tiempo allí, pero que ahora es un activo al que todo el mundo mira aquí en España, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que hemos visto es que en estos últimos 2 años el mercado del alquiler se ha transformado, mostrando pues, los mayores cambios en cuanto a oferta, demanda, precios de los últimos 20 casi, ¿no? Entonces, evidentemente, por supuesto, por el impacto de la pandemia, pero también esos cambios normativos y legislativos han afectado mucho, han impactado. Es positivo que por parte de nuestros políticos, al fin y al cabo, se haya puesto la vivienda en el foco de la campaña en el último año, sobre todo en el alquiler, pero queramos o no, hemos visto cómo se han mandado mensajes totalmente contradictorios al mercado y eso lo que genera es una inestabilidad. Precisamente lo que se necesita para que el mercado se desarrolle de manera sana, sostenible, es una estabilidad, sobre todo financiera, ya que es el capital privado, la iniciativa particular quien arriesga ese capital para ampliar el parque y precisamente ese clima político de estabilidad, de confianza, de seguridad jurídica no se está dando en el mercado. Por lo tanto, el impacto más significativo que hemos visto ha sido cómo se ha contraído la oferta. Y es que tenemos que tener en cuenta que el mercado del alquiler, para situarnos, que evidentemente seguramente ya lo sabremos, pero es un mercado muy, muy reducido. Tan solo estamos hablando del 30% de todo el parque de vivienda que tenemos en España. Hemos crecido, pero todavía queda mucho camino para compararnos, para poder hablarnos de tú a tú con otros países de nuestro entorno, ¿no? Exactamente. Que sea muy reducido quiere decir que tenemos un gran potencial de crecimiento. Sí. La media europea del mercado del alquiler del parque está en torno a un 35%. Si hablamos de ciudades ideales, Viena, pues tenemos ese 60% de mercado del alquiler. Pero en estos momentos es un mercado bastante volátil, bastante inestable. Por eso, cuando se interviene precisamente sin consenso del sector privado, porque el sector privado es quien conforma la mayor parte del alquiler. Estamos hablando de que esas viviendas, casi el 90% pertenecen a particulares privados y, por lo tanto, tienen el derecho de elegir qué hacer con esas viviendas. Cuando estas medidas punitivas de obligatoriedad, no solo para los particulares, sino también para promotores, para constructores, esa obligatoriedad de tener que destinar el 30% a vivienda social de las nuevas promociones, evidentemente lo que hacen estos privados es buscar otras fórmulas y, como decía Alejandro, huir de esas limitaciones de precios para seguir teniendo rendimientos. La principal razón por la que un propietario, un promotor, un constructor se mete en el mercado del alquiler es para obtener rentabilidad. Y tenemos que tener en cuenta que también es un bien de mercado, por mucho que sea también un derecho fundamental a tener una vivienda digna. Por lo tanto, tenemos que conseguir ese equilibrio. Y evidentemente, cuando no se consensúa esta normativa, siendo la primera normativa con objetivos de regular el mercado, causa pues, desincentivos, sobre todo a mantener esas viviendas en el alquiler. Nosotros hemos visto que la mayor contracción de la oferta la hemos tenido en este último año y medio, es de un 25% con respecto al ejercicio anterior, que puede deberse a varios motivos. Pues también se ha vendido mucho, ¿no? En los últimos 2 años hemos tenido pues, una época de mucha facilidad para vender, pero evidentemente el cambio legislativo también ha sido un incentivo para retirar esa vivienda y venderla.
o pasarla a otro mercado del arrendamiento con otras modalidades. Sobre todo porque además es que tenemos un precedente, ¿no? Tenemos el fracaso de la regulación de los alquileres en Cataluña, y me gustaría que nos detuviéramos un poquito en lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Sobre todo para aprender lecciones. No se trata de ser más crítico de la cuenta, se trata de saber qué se ha hecho allí para intentar, en la medida de lo posible, paliar los posibles efectos indeseados en otros puntos de España, en el conjunto del país en este caso, ¿no? Pues mira, hay un informe muy interesante que sacó ESADE, quiero recordar, que hacía un análisis muy detallado de los números, ¿no? De cuánto eran los precios antes, después. Y al final lo que descubrieron, que la verdad es que es muy interesante, pero tiene todo el sentido del mundo, que al llevar toda la media, porque al final tú coges una zona, marcas un precio establecido para esa zona concreta, en realidad lo que pasó es que los precios altos, las viviendas que eran un poco más de lujo, de alto standing, tuvieron que bajar su precio, pero los precios más bajos, o sea, los pisos esos que, aunque fuese un barrio más de alto standing, subieron. Con lo cual, aunque de media bajase el precio medio en todo el alquiler en Barcelona, la realidad es que esos pisos más económicos subieron en precio y al final se hizo más complicado acceder a una vivienda para una persona que tuviese menos medios. O sea, que es justo un poco lo contrario a la que necesidad. Se buscaba, claro. Entonces, al final, intentar regular y ajustar y poner medias es muy complicado. Son decisiones, nosotros también, cuando sacamos en su día, salió la ley de la vivienda, bueno, que todavía no se sabe cómo se implantaría. Dice, oye, ¿y qué lo van a hacer? A nivel municipal, a nivel de distrito, a nivel de sección censal. Entonces, oye, lo óptimo deberíamos hacerlo casi edificio a edificio, pero incluso en el mismo edificio tenemos cosas que en una planta puede estar alquilándose a 3 veces el precio del piso bajo. Y no es malo, porque al final eso creaba esas mezclas. Cuando intentas igualar todo, lo malo es que igualas por el medio y al final normalmente perjudicas a los que más lo necesitan e incluso haces descuentos a los que no lo necesitan. Está muy bien explicado eso. Y desde vuestro punto de vista, María. Nosotros hemos visto que, muy parecido al estudio de SADE, pero en el análisis de Fotocasa, vemos, bueno, la contención de rentas estuvo un total de 17 meses en vigor, y justamente fue después de la pandemia. Por lo tanto, realmente no se podía cuantificar esa contracción de la oferta, si había sido producida por la pandemia o por que estaba en vigor la contención de las rentas. De hecho, lo que sí que vimos, al igual que en Barcelona, que en otras ciudades de España, fue cómo aumentaba la oferta. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante la pandemia hubo muchísimas viviendas turísticas que se refugiaron en el alquiler residencial mientras las fronteras estaban todavía cerradas. ¿Qué pasa? Que cuando volvimos a la normalidad, apertura de fronteras, y ya hubo un canal turístico que podrían venir sin ningún problema, podríamos tener esa movilidad totalmente libre, pues ya volvieron al mercado. Por eso se dice que en realidad hubo un aumento de la oferta. Pero lo que vimos realmente es, nosotros estuvimos analizando por barrios dentro de Barcelona qué era lo que pasaba con la oferta. Lo que vimos es que en los barrios, como decía Alejandro, de más alto standing, es decir, los barrios con precios más altos, tenían cada vez oferta más alta. Y sin embargo, en los barrios más asequibles, la oferta se contrajo, era cada vez menor. Por lo tanto, teníamos cada vez menos oferta más asequible. En resumen, la contención de rentas en Cataluña lo que hizo fue contraer la oferta más asequible. Pues el tiro por la culata, que se dice eso en castizo, ¿no? Hablamos de precios y de perspectivas, que estoy mirando el reloj, madre mía, cómo se pasa la mesa, cómo vamos de rápido, y estáis contando un montón de cosas interesantes. ¿Cómo están los precios ahora mismo? ¿Y qué cabe esperar? Claro, yo esto lo digo con mucho miedo, ¿no? Primero, porque el mercado es muy heterogéneo, como decimos siempre, y esta postilla hay que ponerla continuamente cuando hablamos del inmobiliario. Y bueno, ¿y por qué eso? Porque no cabe en cabeza que en plena crisis de inflación, todavía con el Banco Central Europeo sin conseguir controlarla y endureciendo la política monetaria, aunque parezca, la mayoría de los analistas dicen que a lo mejor ya no hay más movimientos, pero en todo caso la nueva fase, que sería la bajada de tipos, la vemos lejanísima, ¿no? Los tipos van a seguir como poco, con suerte, como están durante bastante tiempo, ¿no?
Y lo que decía yo al principio, lo que comentábamos, y los precios están por las nubes, ¿no? Entonces, vamos a aterrizar un poco eso de por las nubes y, sobre todo, vamos a ver qué puede pasar y si se va a producir el ajuste que algunos o muchos llevan pronosticando hacia final de año, pero el final de año está a la vuelta de la esquina y parece que no sé. Contadme vosotros, que sois los que sabéis. María. Bueno, los precios del alquiler se encuentran en niveles máximos. No es de ahora, llevamos ya 11 meses en niveles máximos, empezaron en 2022, precisamente con todo el lío que estábamos viendo de la sobreregulación e intervención en el mercado. Ahora mismo sí que es verdad que hay una especie de desaceleración en ese crecimiento del precio, provocada precisamente, creemos, que por esa demanda que se ha retirado del mercado al encontrarse ese gran muro de precios, y estamos viendo que solo queda pues esa demanda más solvente que puede hacer frente a estos precios. Sin embargo, también estamos viendo cómo están emergiendo otros mercados, que es, por ejemplo, nosotros es que lo estamos viendo muy intensamente, como por ejemplo Alicante, que era una ciudad que siempre se había comportado de manera pues más o menos estable, está presentando incrementos del 20, del 30%, mes sí, mes también. Esto es lo que nos... Muchísimo, Totalmente, es que... Madre mía. Podríamos hablar de no podemos hablar de burbuja, porque la burbuja solo se da en los precios de los activos duraderos, pero sí que podríamos estar hablando de una especie de crisis de sobreprecios al ver que el precio de la vivienda del alquiler está creciendo a un ritmo totalmente descontrolado en relación a los salarios y al nivel de accesibilidad que tiene el ciudadano. Nosotros no creemos que haya nada de momento en el horizonte que pueda ayudar a apaciguar los precios del alquiler. Los precios del alquiler están altos, están en torno a un 25% por encima de lo que habíamos visto en la burbuja del 2007. Esa es la media nacional. Si nos vamos, por ejemplo, a ciudades como Madrid, Barcelona, Baleares, están un 60% por encima. Por lo tanto, no sabemos si todavía habría mucho más crecimiento. Han tocado techo, ahora mismo están intentando estabilizarse, pero evidentemente el desfase que hay entre oferta y demanda no da lugar a que haya una relajación de ese tensionamiento. Por lo tanto, los precios seguramente seguirán siendo altos sin importar qué haga el Banco Central Europeo. Madre mía. Y ese es el problema. La principal solución es la ampliación de oferta, no que el Banco Central Europeo pueda bajar o no los tipos. Evidentemente, eso puede ayudar, depende de nosotros, María. puede ayudar a que los propietarios quieran tener más garantías y poder hacer frente a niveles de inflación, etcétera, etcétera, pero los precios del alquiler están lineados por la ley de la oferta y la demanda, y eso es lo que va a marcar los próximos años. Alejandro, ¿lo ves igual? Sí. La crisis de inflación inmobiliaria, iba a decir, crisis, bueno, también, pero sobre todo del alquiler, ¿no? Crisis de inflación del alquiler, lo llamo yo, María. ¿Va a continuar? Sí, bueno, lo que comentaba María es que no pueden bajar los precios. O sea, la realidad... No hay ningún motivo, ¿no? No, pero es que no puedes. O sea, lo que dices, si hay una persona que no está alquilando hoy porque el precio es muy alto, en cualquier momento que ese precio baje un pelín, pues lo alquilará, con lo cual tienes un suelo puesto. Y en cambio, por el otro lado, pues tendrás gente que venga de Berlín o de Dinamarca que diga, oye, pues una casa en Alicante me cuesta lo mismo alquilarla aquí que pagar el gas en Berlín durante un mes. Entonces, sí, la parte alta seguirá subiendo y la parte donde está, hombre, llega a un límite, no puedes pagar el 70% de tu salario en alquiler, con lo cual eso llega a un límite, pero la realidad es que de ahí no puede bajar, porque si no viene esa persona, lo alquilará a otro. Los tipos de interés yo creo que también lo que afectan más es al otro lado, ¿no? Lo que decimos, la única solución es que haya más viviendas en alquiler. Oye, si hubiese 300.000 casas vacías, pues seguramente bajasen los precios porque todo el mundo las querría alquilar. Pero a día de hoy eso es la parte que es un poco más complicada, ¿no? Hoy los últimos datos, al final los compradores de viviendas, más de la mitad, ahora 300.000 de las nuevas adquisiciones del año pasado, fueron sin hipoteca. O sea, lo que tienes ahora es gente que tiene efectivo, que puede comprar sin financiación. Se compra tocateja. A tocateja, como dicen, y ellos pueden hacer, y esos los números les salen a ellos, pero obviamente eso no lo puede hacer todo el mundo. Entonces, el problema está por ese lado. O sea, al final, el impacto de los tipos de interés y la inflación
no es tanto en el inquilino en sí, es el otro lado, el que tiene que decidir, oye, ¿qué hago? Si lo puedo meter en un bono y me pagan un 4, ¿para qué me voy a comprar una casa, hipotecarme, hacer todos estos follones para también conseguir un 4? No tiene ningún sentido. Entonces, por ahí también vemos que es muy complicado que crezca la oferta por esa situación. Hay una preguntita de actualidad. Ya sé que estamos rozando el límite de tiempo. Le digo, miro que lo tengo ahí entre bambalinas al presentador del evento, que es Santiago Cid. Pero déjame preguntarles, y ya con esto acabamos, por una de las noticias del día, que es que Florencia ha prohibido los alquileres tipo Airbnb, ¿no?, para promover la vivienda local. Y esto no sé si es una tendencia, es una noticia puntual, pero se está hablando esta mañana de eso en las tertulias de radio y televisión, y me gustaría conocer vuestro punto de vista, una pinceladita. Nada, muy rápido. Al final, yo creo que todas estas cosas tienen su hueco. Obviamente, si conviertes todo el centro de Madrid en Airbnbs, pues ya dejaría de ser el centro de Madrid y nadie quería vivir así, un poco lo que pasa en el barrio gótico de Barcelona. Tienes que compaginar. O en Málaga también. En Málaga, un montón de ciudades. Muchos sitios, sí. Hay que buscar un equilibrio, pero luego siguen habiendo muchas oportunidades. Por el mismo lado hay un montón de locales comerciales vacíos que no se utilizan y están ahí, calles abandonadas. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo mismo, cambios, y Madrid, por ejemplo, sí que está haciendo bastantes cosas. Si tú estableces unas reglas claras de juego, dices qué se puede cambiar, dónde puede haber cambio de uso, dónde no, qué condiciones tiene que cumplir, al final la demanda está ahí, va a pasar, entonces pues tendrás que estar puesto para ello. Nosotros consideramos que todo lo que sea prohibir envía un mensaje negativo al mercado, que sí es necesaria una regulación, pero las medidas punitivas nunca salen bien y lo sabemos por experiencia. Bueno, pues hemos cumplido tiempo, incluso con esta pregunta final, a que sí, presentadora, que hemos estado fantásticos. Se aplaude aquí al final de la mesa, pido un aplauso porque han estado estupendos Alejandro Aguirre y María Matos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido una mesa redonda interesantísima. Os hubiese dejado hablar un buen rato más, que yo creo que estaban todos atentos y con los ojos abiertos. Bueno, en el próximo congreso las haremos. Habrá más mesas. Gracias, Susana. Gracias, Alejandro. María, si te parece, acompáñame aquí a mi izquierda, porque vamos a quedarnos con María Matos, de Fotocasa, y vamos a pedir que se incorpore al escenario a Jesús Pérez Amair, es el director comercial de Finaer, porque entre Finaer y Fotocasa van a anunciar pues una cosa muy interesante y yo creo que nos va a interesar a todos. Adelante. Muchísimas gracias, Santiago. Hola Jesús, bueno, dame un abrazo y permíteme darte la enhorabuena por este enclave maravilloso, por este primer congreso del alquiler tan necesario para nuestro mercado. Y bueno, vamos a anunciarlo ya, que la gente se estará preguntando de qué están hablando, ¿no? Bueno, pues para nosotros es un gran placer anunciar que Finaer y Fotocasa han llegado a un acuerdo para que todos los clientes, todos los agentes que publiquen en Fotocasa Pro a través de Finaer van a tener esa publicación totalmente gratuita. Ahora mismo somos uno, ¿verdad que sí? La idea es aunar fuerzas y, si te parece, pues explícalo un poquito mejor. Gracias, María. Gracias a todos por estar presentes hoy aquí. Realmente, como decía Óscar Lema, es un verdadero privilegio contar con un lleno total en este primer Congreso del Alquiler. Y agradecerte, María, porque sé que hoy es el evento de Fotocasa Academy, en el que seguramente pues saldrás corriendo ahora, y te agradecemos muchísimo. Bueno, todos ustedes que están aquí a las 2, les esperamos, claro que sí, en el Hotel Atocha, todos invitados para formación continua sobre agentes inmobiliarios, que están invitados sobre todo lo que quieran. Miles y, bueno, multitud de temáticas tenemos, o sea que todos invitados, por supuesto, también. Bueno, lo que acaba de anunciar María Matos pues es el producto de un gran esfuerzo que hemos hecho en conjunto, ambas empresas, con el objetivo de poner a disposición, a vuestra disposición, de todo el sector inmobiliario, pues herramientas que sirvan para dinamizar el mercado del alquiler, que es lo que el objetivo fundamental que tiene Finaer. Y así como lo anunciado, pues ya a partir del 15 de octubre tendréis a disposición en nuestra página web pues la posibilidad de poder publicar vuestros avisos en Fotocasa Pro con una bonificación del 100% de la publicación. Así que este es el primer paso que damos, vendrán muchos más. Sí. Y gracias, María, por acompañarnos. Gracias. Y gracias a vosotros por estar aquí hoy. Gracias.
Muchas gracias a los dos. Hay